Hemos de tener en cuenta que en estas elecciones, cuando dejamos a 30 personas para que nos representen en el claustro, además estamos eligiendo a las 30 personas que decidirán quiénes nos representen en el Consejo de Gobierno, ya que las elecciones al Consejo de Gobierno no son directas, sino que se hacen a través de estos claustrales. El que diu Vicent és molt important perquè aquestes dues persones que van al Consell de Govern van a un òrgan que és vital en la vida universitària. Per què? Perquè el Consell de Govern, per exemple, eleva els pressupostos al Consell Social, és a dir, una paraula col·loquialment, la pasta de lo que necessitem anualment en la universitat està elevada per el Consell de Govern. Té la facultat de crear escoles, de crear departaments, de crear instituts. No oblidem que així ja s'ha fet alguna modificació d'algun institut, s'ha fet alguna modificació d'algun departament, i això comporta canvis en els treballadors, és a dir, poden desaparèixer treballadors d'aixòs puestos, són canvis de lloc de treball, això també se va a un Consell de Govern. Estableix la política de selecció, estableix la política de promoció, estableix la política de retribucions del personal, és a dir, que tot el que comporta les condicions laborals, econòmiques i socials dels treballadors se debaten en el Consell de Govern. Per això jo penso que és fonamental que el PAS participem d'una forma activa i no simplement com a observadors en un órgano tan decisivo como es el Consejo de Gobierno. No solo eso, Sergio, sino que en Consejo de Gobierno se decide toda la normativa de la universidad. Es interesante que la gente sepa que tanto en el claustro como en el Consejo de Gobierno no solo participa el PDI, sino que tenemos participación y representación y voz también el PAS. Tenemos 4 años consultando e informando al PAS de todo lo que sucede en el claustro. Si salimos elegidos para el Consejo de Gobierno, nos comprometemos a hacer exactamente lo mismo. Y como novedad, además, este año el voto al claustro se hace de forma electrónica y tenemos 2 días y medio para hacerlo. Yo creo que este PB, este año, con la lista de personas que hemos constituido y a las cuales avalamos, en la cual hay representación de los distintos campus, hay representación de los distintos sectores, esperamos conseguir la confianza mayoritaria de los compañeros y las compañeras.